Hay un tiempo muy distinto entre lo que a mis amistades y mi familia fue. Me costaba mucho separar esas dos vidas de entre familia y amigos. Por muchos años no entendía cómo funcionaba mi orientación. Cuando uno está adentro nos sentimos muy vulnerables, ¿no? Y nos da mucho miedo el salir con amigos, con la familia, en la misma empresa. También en algún momento me convertí un poco en el verdugo de otras personas, tratando de ocultar partes de mí misma. Como si estuviera encerrado en una botella, en una lámpara, porque sabía que dentro de mí había cosas que quería experimentar, que quería ver, que quería saber lo que eran, pero pues no, yo mismo me impedía avanzar. Nadie es perfecto, nadie tiene todas las respuestas, pero la unión de todas esas partes siempre te sorprende cuando encuentras personas que piensan igual que tú, personas que piensan muy diferente a ti. Para mí es aprender, educar y escuchar. No hay como quitarnos sesgos a veces de lo que uno no conoce o lo que uno cree. Muchas veces como aliado a veces asumimos cosas o asumo cosas y creo que lo mejor es preguntarle a la persona, evitar hacer a lo mejor chistes. Es aquel que se educa, que entiende y que actúa, y para mí eso es ser un aliado. De inicio hay que tener principios fundamentales de convivencia y de apertura, entender que somos distintos, ¿no? que tenemos diferentes orígenes, diferentes historias de vida y que cada historia es particular e importante, y sentir que todos somos no solo parte de este ambiente, pero también responsables por cuidar de este ambiente. Todos, independientemente de la letra que tengamos, el pronombre que usemos, somos individuos que sumamos en pro de la comunidad en general. Diferentes colores, diferentes mentes, diferentes visiones suman mucho más, es mucho más potente. Logramos mucho más, somos más fuertes. De seguir contribuyendo a un respeto, de dejar que en algún momento sea una lucha y sea algo de facto y sea un hecho, y entonces la convivencia y la coexistencia sea tal cual, tan natural como eso, como el amor. A veces es para ser una amiga, una persona que puede apoyar en muchas maneras. Si estamos en un ambiente donde nos sentimos seguros para expresar esta vulnerabilidad y no ser criticados por esta vulnerabilidad, pero que el propio ambiente nos ayude a recuperarnos, yo creo que es un concepto saludable y próspero, ¿no? de que deberíamos cuidar aquí internamente. Me gusta que, a pesar de los retos y las complicaciones que he tenido a lo largo de todos estos años, todas las personas me han genuinamente, o al menos yo he sentido que genuinamente me apoyan. Y creo que todo va muy bien. Mi vida en el closet era un viaje de autodescubrimiento hasta que acepté y entendí que estaba bien ser quien era. Hay que entender que no necesitas entrar en una caja que alguien te diga. Siendo tú mismo, puedes justamente impactar y hacer que las personas se sientan cómodas contigo, y eso creo que es lo más importante. Estar afuera y ser quien eres es la cosa más liberadora que existe. Entonces, es una experiencia que no solo me libera a mí, sino me da la oportunidad de representar a otros justamente y ayudar a otros a sentirse seguros siendo quienes son. Todo mejora. 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 Y todo mejora. Todo mejora. Todo mejora. Todo mejora. Todo mejora. Que el tiempo es personal. Cuando quieras hacer lo que quieras hacer, ya sea salir del closet, ya sea comunicarlo, ya sea hablar, ya sea amar, ya sea abrazar, es a tu tiempo, es cuando tú quieras, es cuando realmente lo sientas. Antes no te veas obligado, nadie te tiene que obligar a nada.